Continuamos con Notimundo a la Carta. El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump volverá a la Casa Blanca tras derrotar en las elecciones a Kamala Harris. ¿Qué le espera al país norteamericano con el retorno del gobierno republicano? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Tenemos el gusto de que nos acompañe a esta hora Julio M. Scheinin. Él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y de lo más contento, gracias a Dios. Julio, Donald Trump avanzó con la promesa de derribar el status quo estadounidense para hacerse con la presidencia una segunda vez, sobreviviendo a una condena penal, imputaciones, la bala de un asesino, acusaciones de autoritarismo y un cambio inédito de oponente para concretar un notable regreso al poder. ¿Cuáles fueron, según usted, las claves de la campaña de Trump? Todas esas circunstancias que tú acabaste de detallar aportaron muchísimo a la victoria aplastante, porque hay que entender, Donald Trump ganó no solo los votos electorales, que es algo muy sui generis del sistema norteamericano, sino ganó también el voto popular, o sea, logró las dos cosas. Incluso rompió la barrera de lo que le llamaban el muro azul, porque azul le llaman el color del Partido Demócrata, determinados estados en el norte, que como Michigan, Wisconsin, Donald Trump los ganó. O sea, destruyó ese muro azul que ellos, los demócratas, pensaban que eran impenetrables. La persecución política contra él envolvía una cuestión de principios de violación de libertades básicas de expresión. El estadounidense vio eso muy claramente y poco a poco empezaron la defección de votantes demócratas que se daban cuenta que el partido al cual ellos habían pertenecido los había abandonado. Robert F. Kennedy, por ejemplo, no fue el único. Y disculpa si tal vez suene un poco pedántico esto, pero es importante el punto de que el Partido Demócrata, desde la ascensión al poder de Barack Obama, se transformó en un partido de extrema izquierda. Entonces, ese cambio ha alienado a muchísimos votantes demócratas de centro izquierda o centro derecha. Esos votantes, gran parte de ellos de la clase media, se fueron hacia la candidatura de Donald Trump. Pero también está el fenómeno de que, o sea, yo lo describo como una tormenta perfecta para que perdiera el candidato demócrata y ganara Donald Trump. La economía en los Estados Unidos es muy pésima, está en condiciones pésimas. Y cuando tal vez alguien le dice, o sea, si le digo a alguien fuera de los Estados Unidos, bueno, la inflación que llegó al 8%, la persona dice, bueno, eso no es gran cosa. Bueno, pero ese era el promedio. En algunos sectores la vivienda, por ejemplo, es casi el 50%. Tú calculas, por ejemplo, que el año pasado el promedio de edad de personas que adquirieron una propiedad en los Estados Unidos, el promedio de edad es de 56 años. Eso es ¿Y eso contrario, quiere decir? 56 años. O sea, eso es contrario a la historia tradicional de los Estados Unidos, donde de su economía, cada joven ya tiene a los 20 y pico de años la posibilidad de adquirir una vivienda, una propiedad. Ese sueño se ha ido por la inflación que desde que tomó poder Joe Biden ha subido casi un 50%. Julio, ¿eso quiere decir entonces que los estadounidenses priorizaron la economía a estos discursos como el progresismo de los derechos humanos? Mira, sí, eso fue, digamos, lo que más lo motivó, pero el progresismo, cosa que ese término, o sea, porque es como un oxímoron en el sentido de que es un modelo que realmente lo que trae es retraso, miseria y toda esa serie de cosas.
Sin embargo, sí, repudió a muchas personas la ideología de género, por ejemplo, el hecho de que hombres estén compitiendo en mujeres por ley, ha sido uno de los logros de esta administración, logros entre comillas. Sin embargo, la mayoría de los norteamericanos repudia eso. O sea, han destruido el deporte femenino en los Estados Unidos por permitir que hombres que se autoperciben de mujer, aunque siguen siendo hombres, entren en deportes. Las cárceles, el obligar al Estado financiar estas operaciones pseudo cambio de sexo a costa de contribuyentes, personas criminales que están presos, parecería delirante en otro momento. Sin embargo, eso ha sido la política que han seguido. Entonces, ¿y usted, Julio, considera que esos logros, entre comillas, como usted lo mencionó, puedan ser revertidos con el gobierno de Donald Trump? Claro, bueno, dije logro entre comillas. Sí, por supuesto que va a ser revertido, por supuesto. O sea, aquí estamos. Mira, hay los Estados Unidos es un país que históricamente es un país muy creyente, la verdad. Si miramos la cantidad de votantes, los votantes católicos, judíos, negros estadounidenses, típicamente han votado para el Partido Demócrata si lo miramos en un sentido histórico desde el siglo XIX. Ese patrón se rompió por la cantidad, por ejemplo, de católicos que abrumadoramente votaron por Donald Trump. Judíos estadounidenses votaron de una manera desmedida a lo tradicional por Donald Trump. Negros estadounidenses, particularmente hombres, que se han visto relegados y que se le ha dado preferencia a inmigrantes legales en términos de beneficios sociales, y no solo beneficios sociales, sino competencia en el mercado laboral. Pues entonces se han sentido dejados atrás. El mensaje, y esto fue uno de los, yo creo que como estratega los demócratas cometieron, y eso es seguir insistiendo y pintando a Donald Trump como la mayor amenaza a la democracia estadounidense. Algo falso cuando Donald Trump entregó el poder pacíficamente. Usted mencionó que es un triunfo abrumador, y eso sorprendió a muchos porque justamente ¿cómo nos explicamos ahora? Es que si las encuestas marcaban un empate, Trump haya arrasado en la votación. Porque tristemente los medios industriales y muchas de las empresas de encuestas, recuerde que muchas de estas casas de encuestas se les paga por el servicio. Entonces, quien paga manda, y reflejaban información incorrecta. Los otros días salió una encuesta muy importante de que en el estado de Iowa, que es un estado en términos de votos tal vez no tan importante, sin embargo es donde tienen las primeras primarias en los Estados Unidos, en términos de elección, estaban diciendo de que Kamala Harris estaba 10 puntos por arriba de Donald Trump. Eso era mentira. Fíjate si es mentira que Donald Trump ganó por 14 puntos ese estado. ¿De dónde sacó la empresa? Y es una empresa encuestadora supuestamente de prestigio. Bueno, eso fue así para impactar el voto. O sea que hemos visto el abandono de un periodismo objetivo y de una industria que las encuestas en otro momento existían para ayudar al periodismo investigativo, incluso relegarse a propagandistas. Entonces sí, un gran desprestigio entre la realidad y lo que sucedía. Ahora, ¿no considera que existe también un cierto voto vergonzoso todavía que va dirigido hacia Donald Trump? ¿Pudo ser eso, tal vez? Sí, puede ser. Otros dos factores, la tecnología. Por ejemplo, yo no sé tú, pero yo recibo muchísimas llamadas que si yo no conozco el número, yo no voy a contestar. Entonces, yo no sé quién contesta nadie que yo conozco cuando se le llama y contestan sin saber quién es, a no ser que crean que es alguien y bueno, lo contesten por error también. De modo de que en esta era tecnológica, las encuestas, por ejemplo, cuando habían teléfonos de línea de tierra, en los hogares, que no se sabía quién llamaba, tenían más sentido. Hoy en día, medio complicado. Pero también es muy cierto eso que estás diciendo. Hay un estigma de personas, tristemente, porque eso es una afronta a la libre expresión, de
apoyar a la figura de Donald Trump porque la izquierda radical ha querido asociar a sus seguidores, que ahora nos damos cuenta que es la mayor parte del país, como personas que son deplorables. El presidente Biden los llamó basura. Mira, el Partido Demócrata se ha convertido en una élite que está desligada del ciudadano común. Yo creo que el cierre de campaña y casi todos los actos principales de Kamala Harris con artistas, con Hollywood, personas que viven un estilo de vida a 1000 metros de distancia de cómo vive el promedio ciudadano, no solo los pobres, sino las personas, incluso la alta clase media, que están desligados de la realidad. Ahora, entonces, justamente, eso se reflejó. Justamente ese tema que acabas de mencionar, mientras que Kamala Harris pues contaba con ese apoyo de esas estrellas de Hollywood, también de la música, había algunos, Trump se hizo del apoyo, por ejemplo, de Elon Musk, ¿no? Que es dueño de la red social X. Esta es una de las redes sociales de opinión política más importantes del planeta, ¿no? ¿Considera que el apoyo de Musk fue fundamental para la campaña de Trump? Sí, esencial, y me alegro muchísimo que me hayas hecho la pregunta, que hayas traído a colación Elon Musk. Elon Musk salvó la libre expresión en los Estados Unidos. Sé que vas a pensar que estoy exagerando un poco, pero si miramos las elecciones de 2020, el FBI, por ejemplo, tenía ya en su posesión el laptop del hijo del presidente, bueno, en aquel momento era candidato, y sabía todo lo que contenía. Y ellos, básicamente el FBI, cooptó a los medios sociales, incluyendo a Twitter en aquel momento, para que censuraran esa noticia, para que la suprimieran, para que no se relatara. Elon Musk, que dicho sea de paso, era demócrata. O sea, hay que entender, Elon Musk no era republicano, era demócrata toda su vida, él, su madre, toda su familia. A la compra de Twitter, su conversión en X, se ha convertido en la plataforma de libre expresión por excelencia. Y todos vivimos, por ejemplo, cuando la pandemia, el coronavirus, esa pandemia exportada de China comunista, donde vimos la censura y abierta promoviendo una visión monolítica de la ciencia, que ya entonces, en la ciencia, cuando hay una visión monolítica, ya se convierte en ideología. Y eso fue lo que vimos. Entonces, Elon Musk fue uno de esas personas influentes que dijo, espera, que hay algo muy mal. Esto no hubiera sido posible porque los otros medios sociales y medios de comunicación, al existir X y poderse pronunciar expresiones de libertad, la tecnología también, donde en segundos el mundo se entera de algo que está ocurriendo, los otros medios se vieron forzados a también reportarlo, porque ellos no iban a suprimir algo que ya X estaba ¿Y considera entonces diciendo. que, Julio, que los republicanos pues tienen una visión más de libertad que los demócratas a la hora de hablar de la prensa y los medios de comunicación? ¿Cree usted, según lo que le escucho? Totalmente. Pero si es así, ¿por qué entonces los medios daban de alguna manera más cabida a la candidata Harris? Porque parten de una base de la extrema izquierda, o sea, son periodistas y medios que tienen una visión ideológica, o sea, esa visión ideológica que tal vez en otro momento todos tenemos opiniones políticas, pero el periodismo debe ser por lo menos un compromiso con indagar la verdad, aunque los resultados no sean lo que tú quieras. Bueno, eso ha cambiado y hemos visto un activismo político que si te pones a mirar, por ejemplo, la mayoría de los reportes negativos sobre Donald Trump, te das cuenta que si pones, por ejemplo, la búsqueda en un buscador de internet, tenías que pasar como 10 veces para tal vez encontrar una noticia favorable. Esto es una forma de utilizar, y esto es una de las amenazas y uno de los retos, la amenaza a la libre expresión y uno de los retos para medidas que puedan asegurar el fluido de expresión, no importa si no te gusta, no importa si estás de acuerdo. Antes, mira, en los Estados Unidos había esa noción de que podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo.
Bueno, todo eso Pero fue tienes por la la libertad de bolina decirlo. cuando has tenido el presidente de la nación desde que tomó el poder decir que la mitad del país básicamente abraza una ideología de terrorismo doméstico, los otros días los llamó basura, llaman a Trump fascista. Trump no es fascista. O sea, no te vas a tener un apego a lo que quiere decir fascismo, pero cuando tú haces eso, estás con el fin de lograr pintar un cuadro que tú quieres que otras personas compren, estás dependiendo de la ignorancia de quien te está escuchando. Y Ahora, afortunadamente la sociedad estadounidense ya se ha cansado porque desde Barack Obama se viene escuchando este curso. Donald Trump fue una interrupción de eso. La llegada al poder de Joe Biden fue el tercer mandato de Barack Obama en esteroides. Entonces, todo esto, ya la sociedad estadounidense está harta de no poderse expresar y brevemente, libremente. Julio, porque tengo que cerrar brevemente, ¿qué pasó con el voto latino, que representa, entiendo, alrededor del 14%? ¿Trump llega al poder también gracias al voto latino y a las minorías? Sí, completamente. Y el voto latino o sea, los latinos en los Estados Unidos son la minoría más grande. Y llegaron, yo hasta te diría que tal vez sin el voto latino, el resultado no hubiera sido tan grande porque tradicionalmente, quitando, por ejemplo, el voto cubano-americano, nicaragüense americano y parte del voto venezolano-americano, los latinoamericanos han votado a favor del Partido Demócrata. Cambió porque, irrelevante de tu partido, cuando vas al supermercado a comprar y los precios altos, te caes para atrás. Cuando tienes que vivir, sobre todo en ciudades donde hay alcaldes o gobernadores de extrema izquierda, donde privilegian al criminal, no al ciudadano decente que paga los impuestos y cumple con la ley, eso te dice todo. No necesitas que alguien está diciendo que este es malo, que va a hundir el país cuando ya tú estás viviendo en un hundimiento. Yo tengo tantas amistades en Nueva York, por ejemplo, que me han dicho que ellos ya no toman el subway, no lo toman, que por toda la vida lo han tomado, tienen temor caminar en ciertas partes de la calle porque están, o sea, es una amenaza a su seguridad personal, y las leyes están más preocupados con ir atrás a figuras que ellos quieren enfocar que a criminales. Hay ciudades en los Estados Unidos que si te robas artículos de $500 para abajo, no vas a ser procesado criminalmente. Eso jamás se vio. O sea, te digo esto porque hay toda una corriente de la extrema izquierda que ha estado llevando a cabo una campaña de lucha de clases con fiscales izquierdistas que han privilegiado la actividad criminal. Entonces, todo esto son fenómenos que han impactado la vida de votantes, muchos de ellos latinos, que ya se cansaron del cuento de que jugando el juego de la política de identidad, se cansaron de que le estén diciendo te vamos a ayudar, cuando no pueden mantener seguridad de las calles, cuando todos los productos son... Con eso me voy a quedar. Julio, le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Un placer. Ha sido un gusto conversar con usted. Nos acompañó Julio M. Scheilin, él es politólogo, autor y director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Notimundo a la carta.